Bueno, buenas noches, profesor. Nosotros somos el equipo conformado por Ramos Rivero, Víctor Efraín, Mejía Martínez, Ángel Antonio, Vera Navalla del Omar, su servidor, Nava Velázquez Leonardo y Valdés Chávez Alan Eduardo. Y nuestro tema correspondiente a exponer es sobre la historia y filosofía de la mecánica de fluidos, donde haremos un análisis sobre la lectura del libro que nos fue proporcionado y cómo estos dos magnates de la ciencia influyeron en los conceptos modernos y sobre la mecánica de fluidos. Bueno, como primer protagonista tenemos a Isaac Newton, donde en una pequeña referencia a su biografía tenemos la fecha de su nacimiento, que es el 25 de diciembre de 1642, curiosamente el día de la Navidad, y el año de su deceso en 1727. Además de ser un personaje enigmático de la física, donde no requiere introducción, sabemos que por su obra Principia, donde enuncia las tres leyes del movimiento, en base a esas leyes, enuncia una nueva teoría sobre cómo los fluidos oponen resistencia sobre los sólidos. Y esto tiene una gran influencia sobre posteriores científicos que se basarían en sus enunciados. Para esto, a través de sus leyes, pone nuevos conceptos. Y Newton postula que cada fluido consiste naturalmente como partículas elásticas perfectamente esféricas a igual distancia una de la otra. Esto quiere decir que es como si colocáramos varias canicas sobre un recipiente de tamaño pequeño para que de alguna manera sí se forme el fluido. Esta era su idealización, un poco parecida a lo que sería la, la teoría atómica. Y como igual otro concepto es que un cuerpo sólido moviéndose en tal medio imparte el momento a todas las partículas en su camino, es decir, que el sólido al moverse sobre el fluido, esta empuja, por así decirlo, las partículas del mismo. Las partículas no comunican su... Y otro postulado, otro enunciado es que las partículas no comunican su movimiento a sus partículas vecinas. Esto, y bueno, el desarrollo ideal. Tenemos que partiendo de los conceptos previos, Newton intentó desarrollar una teoría mecánica del fluido que él mismo desechó. Esta teoría se basaba en comparar un sólido con la forma de un cilindro y cómo éste se movía a través de un fluido, comparando la resistencia que ponía el fluido sobre el sólido, sobre el cilindro, con la resistencia que pondría el fluido sobre una esfera. En teoría, con los fundamentos que anteriormente mencioné, se supone que la resistencia debería ser la misma, porque el área que sería sobre el cilindro, por así decirlo, su diámetro, sería similar al diámetro de la esfera y entonces no tendría que ver nada que ver con la resistencia, pero resulta que la resistencia que pone el fluido sobre el cilindro es el doble que el de la esfera. Con esto, unos experimentos después, Newton concluyó que las partículas o moléculas son asumidas a moverse en una línea recta hasta que ellas mismas rompan su superficie, es decir, al concepto que tenemos actual sobre los puentes de hidrógeno que se forman entre el agua, es algo similar y como hay pequeños enlaces, momentos que permiten que un fluido se mantenga estable y tenga esta consistencia tan peculiar de los materiales, o bueno, este estado de la materia. Bueno, y pues de esta conclusión posteriormente se dedujo la ley, lo que hoy se conoce como ley de resistencia del aire, la cual expresa que pues, la resistencia que opone un objeto a un fluido tiene que ver con esta densidad del fluido multiplicado por el área que está siendo golpeada, multiplicado por la velocidad de este fluido por el seno cuadrado de incidencia del fluido con el objeto. Ahora, pues, supongamos que A y B son dos partículas con viscosidad de flujo, como fluidos, podría decirse, una sobre otra, entonces existe una fricción o resistencia a la viscosidad a lo largo de la cara que está en contacto, la cara AB. Esta fuerza se conoce como fuerza de corte y la unidad de medida
de este corte es el esfuerzo cortante. Pues la magnitud de este esfuerzo cortante depende de la velocidad la que estas dos láminas se deslizan una sobre la otra de esta manera, siendo, bueno, se denota como tal, siendo igual a fuerza partido por el área, igual a una constante, un coeficiente de viscosidad absoluto dinámico y multiplicado por la derivada de la velocidad con respecto al cambio. Bueno, y este coeficiente de viscosidad está dado por la densidad y por algo que se llama viscosidad cinemática. Describiendo pues ahora esa figura que ven en pantalla, según Newton, si un cilindro sólido infinitamente largo con un fluido infinito también y uniforme gira en un movimiento uniforme sobre un eje, dado una posición, el fluido es forzado a girar por únicamente el impulso del cilindro y cada parte del fluido continúa uniformemente ese movimiento. Entonces se puede decir que para tiempos periódicos en el fluido son iguales las distancias del eje del cilindro. Bueno, los 6 colorarios que expresa Newton hacen mención sobre las características que deben ser agregadas o sustraídas y que afectan directamente la dinámica del fluido dentro de su movimiento constante. Ahora pasamos a introducir a Daniel Bernoulli, quien nació en 1700, concretamente el 8 de febrero, en Países Bajos, y murió el 17 de marzo de 1782. Como sabemos, Daniel Bernoulli provenía de una importante familia que realizó aportes a la ciencia, los cuales son los Bernoulli de Suiza. Ahora pasamos con la problemática y el diseño de Bernoulli, que comienza con un gran contenedor de dimensiones A, E, B, F, siendo llenado de agua de manera constante, y el contenedor tiene un cilindro horizontal de tamaño BD con un agujero O en un extremo, a través del cual el agua es eyectada con una velocidad constante. Esto es requerido para determinar la presión del agua en los muros del cilindro de tamaño BD. La solución a este problema es que si el contenedor permanece con la misma cantidad de fluido, una pipa en el segmento BD va a permanecer con una altura constante, sumado a que una altura A, que se toma desde el radio del cilindro hasta la altura del fluido. En consecuencia, la velocidad del agua en el cilindro va a ser igual a la raíz de A sobre N. El agua de la pipa va a tener tendencia a acelerar, pero se sabe que va a haber una resistencia por OD, que son protuberancias cuadrangulares, y la compresión que es transmitida por estos mismos va a ser, va a hacer que incremente la presión en los muros del cilindro. Entonces, el problema es determinar la aceleración que quizá podría existir en una partícula en el trayecto BD. Si el cilindro BD fuera por un instante cortado de D, el agua continuaría fluyendo hasta la apertura O. Ahora, sea V la velocidad de la partícula en el fragmento BD, se puede establecer que el fragmento BD sea igual a un fragmento C y el fragmento DD sea igual a un fragmento X. Se debe añadir que el incremento de fuerza por el agua de BD mientras la partícula DD fluye se puede definir como 2NCV por dV. En consecuencia, la velocidad por la derivada de la velocidad
con respecto de x va a ser igual a menos v al cuadrado sobre 12. El siguiente problema de Bernoulli es determinar la presión del flujo de agua con una velocidad constante en un tubo de cualquier tipo de forma. Y la solución obtenida es v por dv sobre dx es igual a menos v al cuadrado entre 12, donde a es una constante que va a depender de la geometría del tubo. Bien, para finalizar esta presentación, he de citar a algunas personas que en algún momento hicieron referencia a los fluidos, a su comportamiento generalmente. En este caso, Miguel Ángel Buonarroti observó que la velocidad en el centro en una corriente es más rápida que a los extremos. Con esto se da a entender, se da a comprender que existe un poco de fricción para el fluido al momento de ir en un canal. Leonardo da Vinci llegó a definir parámetros que afectan la resistencia de un cuerpo sólido moviéndose en un fluido. Estos dos, que en su momento fueron contemporáneos, desarrollaron unas ideas previas que tal vez en algún momento algún científico encontró y continuó con ellas. Siguiente. René Descartes, Torricelli y Viviani, se puede decir que fueron contemporáneos también. En este caso, Descartes estudió también el problema de la fricción entre dos capas líquidas. Torricelli y Viviani, Evangelista Torricelli y Vincenzo Viviani, intentaron establecer relaciones experimentales entre la cinemática y las características de dos chorros de agua. En este caso, Torricelli es bien conocido por su experimento que consiste en un tubo llenado con agua, en el cual en la parte inferior, a un costado, en una cara del cilindro, se realiza un agujero y conforme va saliendo el agua, el chorro va disminuyendo la distancia que recorre, por así decirlo. La siguiente. Y para finalizar, mencionando a los científicos, D'Alembert llegó a la conclusión que era imposible obtener resultados sin experimentos que pudieran ayudar. Citándolo con sus palabras, debo confesar que no sé cómo explicar de manera teórica la resistencia de los fluidos, porque la teoría da cero resistencia. Y sí, generalmente en algunos casos, realizando cálculos es posible notar que desaparecen ciertas cosas que en la realidad, en algo físico, comienzan a aparecer y perturban directamente los resultados obtenidos. Los científicos mencionados fueron contemporáneos, cada uno en su sitio, en su país, en los cuales por sus propios medios y por sus propias ideas desarrollaron aportes a lo que fue la mecánica de fluidos, llegando tal vez a que algunas cosas de Miguel Ángel, Da Vinci, tal vez hasta Newton hayan llegado a Bernoulli, Bernoulli haya desarrollado algo, y entonces alguien más tomó sus cosas y continuó desarrollándolo. La cuestión es que los aportes de cada científico tuvieron su impacto en su tiempo y en sus países, pero hoy día esos aportes son generales y han ayudado al desarrollo de muchas cosas. Y bueno, esto sería todo prácticamente. La referencia es del libro Tokaki G.A. y es del 94, a History and Philosophy of Fluid Mechanics. Y bueno, gracias.